La primera charla se titula Preservación de la fertilidad en pediatría, a cargo de la doctora Romina Pérez. La doctora es médica de planta del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, es jefa de sección de reproducción de dicho hospital. Además es responsable de la unidad de preservación de la fertilidad en la sección reproducción del Hospital Italiano. Es profesora autorizada en obstetricia y ginecología de la Universidad de Buenos Aires y profesora adjunta en ginecología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Además es magíster en investigación clínica y es miembro de la comisión directiva de SAMER. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias a toda la comisión directiva de SAPREF por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con distintos colegas a los cuales aprecio mucho, y sobre todo hablando de estos temas que ya desde hace muchos años me convocan a mí y tengo cierto sesgo en la literatura, en la forma en la que leo y mis preferencias. Hoy la propuesta era hablar sobre preservación de fertilidad en niños y niñas y adolescentes. Es un tema dentro de, digamos, muy particular dentro de lo que es preservación de fertilidad, que tiene sus consideraciones muy personalizadas en esto. A ver si podemos avanzar. Ahí está. Bueno, lo primero acá son los lineamientos que me propuse compartir con ustedes. Primero, por qué es importante hablar de esto. Lo segundo es tratar de elaborar una dimensión de riesgo dentro de la población pediátrica, qué estrategias disponibles tenemos de preservación de fertilidad y si las mismas son extrapolables de lo que sabemos de los adultos a los niños, y también cómo caracterizamos el riesgo de esterilidad en esta población en particular, donde tiene su propia, digamos, tiene una fisiología particular. Luego, ¿qué es lo que sabemos hoy en términos de resultados de estas técnicas, que recién están apareciendo en adultos y están comenzando a aparecer algunos resultados en niños? Y finalmente, la complejidad de la toma de decisión, que tiene que ver con sistemas complejos, como es la complejidad bioética que nos impone el decidir, el abordar una estrategia particular de preservación en este grupo de población pediátrica. Tengo un tema con el skip, me parece, a ver. Perdón, Bueno, el objetivo de la preservación de la fertilidad es brindar la autonomía reproductiva futura. ¿Y a quiénes ofrecemos hoy preservación de fertilidad en este subgrupo de población, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una dificultad oncológica, que es la subdisciplina llamada oncofertilidad, en niños y adolescentes, en pacientes que ya han sufrido postquimioterapia, en pacientes que tienen patologías no oncológicas, quizás muchas de las que vieron ayer, por ejemplo, pacientes que van a ir a trasplantes de médula ósea por patologías que no son oncológicas, pero que requieren un tratamiento muy agresivo, enfermedades autoinmunes graves, no como dijo un alumno mío, Graves, sino graves, como las pacientes lúpicas, con o sin síndrome antifosfolipídico, enfermedades de Wegener, vasculitis, esclerodermia, que son bastante frecuentes, o por lo menos tenemos un sistema de derivación frecuente en mi hospital, pacientes con alteraciones en la diferenciación sexual, pacientes con antecedentes de cirugías repetitivas de ovario, y esto se engloba dentro de las patologías no oncológicas de preservación. Y luego tenemos todo lo que es la preservación en este grupo poblacional social, que tiene que ver con diversidad de género y sexo, disforia de género y todo el proceso de reafirmación de sexo. Dentro de los desórdenes de desarrollo sexual, hay patologías puntuales como el Klinefelter, el síndrome de Turner, o los desórdenes de desarrollo sexual o bitesticular, donde lo que está ya de por sí, estas condiciones tienen afectadas la posibilidad de fertilidad futura, ya sea porque se le ha practicado una gonadectomía profiláctica por riesgo de malignización, y ya sea porque el desarrollo gonadal de estos pacientes no es normal, y la producción de hormonas también se da en forma anormal. Después tendríamos todo un nuevo grupo que cada vez es mayoritario y cada vez hay más interés, hay mayores grupos interdisciplinarios que asisten a estas necesidades clínicas que se van presentando, que son todo lo que tiene que ver con el proceso de transgénero, o lo que se conoce también como disforia de género, que es el estrés que se produce en este grupo de pacientes en todo ese proceso de reafirmación de sexo. De esto sabemos por encuestas, están
pareciendo que esto es muy variable, pero sí sabemos que el 12% realiza la consulta con especialista, menos del 4% realiza finalmente una práctica para preservación de fertilidad en este periodo, pero sí se sabe que casi el 50% de estas pacientes trans desea embarazar luego, según su sexo genético, y casi el 40% desea preservar sus gametas previo al proceso de reafirmación. Entrando un poco más en oncofertilidad, esto es algo que revisé justo esta semana, para el 2021, la American Cancer Society lo que nos muestra es esta tendencia que se sostiene en los últimos años, donde la incidencia del cáncer infantil tiene un ligero aumento interanual y hay un descenso en la mortalidad también en los últimos años. El aumento de la incidencia es de 0,7% por año y la reducción de la mortalidad es más del 50% en estos últimos años, de 1,3% anual. Quiere decir que desde la década del 70, 6,5 niños por cada 100.000 morían, y hoy cerca digamos, 50 años después, 2,1 de cada 100.000 es la causa de muerte. En Estados Unidos, 89.500 muertes al año son atribuidas en cánceres en los adultos jóvenes, nuevos casos, y las muertes son de 9.270. Cuando uno desglosa esto en la población acá americana, que está bastante bien caracterizada, ve las causas principales, las 3 causas principales de muerte atribuidas por cáncer infantil. Vemos que tanto la leucemia como los tumores del sistema nervioso central, en los 2 grupos poblacionales, son los que tienen mayor incidencia y los que se le atribuyen mayor mortalidad. Hay una pequeña diferencia, pero sin embargo todos los grupos, ya sea hasta los 14 años o después de los 14 años, han mejorado las tasas de sobrevida, casi llegando al 85%. Uno cuando los desglosa hay ciertas diferencias, por ejemplo, en la leucemia tiene mejor sobrevida en el infantil, y no tanto en el adolescente, y en forma inversa se da en los tumores del sistema nervioso central. Lo importante en esto es que 1 de cada 250 personas, hoy se estima que es 1 cada 200, ya antes era de 1 cada 250, se estima que son sobrevivientes de cáncer infantil, y esto puede generar efectos, los tratamientos se conoce que pueden tener efectos tempranos de disfunción gonadal aguda, podríamos decir, o muy, muy marcada, ni bien termina su tratamiento oncológico, o efectos que se van a ir dando a lo largo del tiempo, que el paciente recupera su función y que aparecen enfermedades crónicas importantes que afectan la calidad de vida. Y es por eso que la calidad de vida hoy es un marcador no solamente de estándar de cuidado, sino es un indicador más importante de éxito de tratamiento luego de la curación de su patología oncológica. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina nosotros contamos con el ROA, que es el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino. El ROA lo que hace, tiene como el objetivo de determinar, de mapear toda la asistencia de patología en pediatría y en adolescencias a lo largo del país, y utilizar estos datos para mejorar esa asistencia. Lo que se observó es que el 80% de la asistencia de la patología oncológica está nucleada en hospitales públicos, de los cuales más del 50% se reasigna en 2 hospitales de jerarquía especializados en esto. En los últimos 20 años se reportaron 27.000 casos. Perdón, porque tengo acá la pantalla que me está molestando. Perdón, porque por cada que quiero admitir, tengo que admitir. Bueno, perdón. En los últimos 20 años, cerca de 30.000 casos de cáncer se diagnosticaron en menores de 15 años, y casi 5.100 hasta los 20 años. La incidencia de esto se da antes de los 15 años de 131 casos por año, millón de niños. Esta incidencia es estable en Argentina, y que cuando uno ve la prevalencia por subtipo de cáncer, ve que es muy similar a la de los países desarrollados, liderando los oncohematológicos y del sistema nervioso central. Lo interesante que aparece en el ROA, y que no lo vi en los otros registros, es la sobrevida que marcan, pero a 10 años, no a 5 años. Y esto sí es importante, porque cuando yo tengo que dar una estrategia de preservación, me es muy importante
valorar el riesgo, pero también ver la sobrevida real que tiene ese paciente. En un paciente pediátrico, una sobrevida de 5 años está muy bien, pero yo tengo que mirar un poco más allá cuando uno está pensando en fertilidad. Informan que la sobrevida de 10 años es muy buena, sobre todo para linfomas, más del 75%, seguida por las leucemias y el sistema nervioso central. Este es un trabajo muy clásico que yo siempre lo nombro porque, fíjense, es del año 2006, es la primer corte importante que publica el New England sobre qué les pasa a los pacientes sobrevivientes de cáncer. Este es un trabajo donde se evaluaron adultos sobrevivientes de cáncer que se comparan con sus hermanos gemelos, y ven las frecuencias de aparición de enfermedades crónicas, como de 10.000 pacientes, a los cuales se comparan con sus hermanos sanos, que eran un poco menos, ¿no? 3.034 pacientes. Y clasifican estas enfermedades crónicas desde más leves, moderadas o muy severas. Lo que se observa es que el riesgo relativo de los pacientes, y que la falla ovárica se considera como una falla grave de esto, como un efecto tardío indeseado severo, y que esto se da con un riesgo relativo de 3.5, o sea que es bastante frecuente. En los reportes posteriores, en la literatura, vuelve a remarcar este inicio de la corte que se inició que empieza a informarse desde 2006, pero que lleva muchos años retrospectivos también, y vuelven a marcar lo mismo, que si vemos acá una medida de resumen de todos los cánceres, la posibilidad de embarazo en aquellos que han tenido un tratamiento oncológico es significativamente menor. Y con respecto a esto, que es un trabajo bastante nuevo, digamos, de hace 2 años, de Anderson, lo que muestra es lo mismo, nada más que acá no compara con los hermanos, sino que compara con población que no ha tenido cáncer. Y lo que ve es cómo impacta eso y se sostiene en los años el haber tenido un tratamiento oncológico versus no haberlo tenido, con la probabilidad de tener el primer embarazo. Cuando uno desglosa y ve por distintos tipos de cánceres, ve que observa exactamente lo mismo, que hay un escalón, hay una diferencia en la probabilidad de lograr al menos un embarazo, y que esta diferencia con respecto a los sanos de los que han tenido un tratamiento oncológico, y que esa diferencia en estos casos, por ejemplo, se mantiene estable, pero que en las leucemias llega a aumentar, al igual que en el sistema nervioso central. Ya todas las sociedades internacionales muestran que digamos, están de acuerdo en ver esto, ya sean adultos como en niños, donde los agentes proveedores de servicios de salud, o sea, todo el personal de salud, debe informar al paciente sobre los riesgos relacionados con el tratamiento oncológico, debe informar además las alternativas que tiene, con las que cuenta, de preservación de fertilidad, en el caso que lo quiera hacer, y además debe individualizar el tratamiento y ajustarlo según su tipo de riesgo. Para aquellos que no son ginecólogos, que están acá, un repaso muy leve. Nosotros tenemos una reserva ovárica, que es un bien finito, donde vemos que hay una densidad de folículos primordiales en nuestro ovario que va disminuyendo conforme la edad avanza, y que esta imagen de una reducción de su densidad de la masa folicular también se observa junto con un descenso en forma casi especular, por lo menos después de más marcado después de la mitad de la vida, con la antimuleriana. El daño sobre el ovario va a depender de la edad del paciente, del fármaco, de las combinaciones, de los esquemas de tratamiento, de las dosis y del tiempo, y los daños pueden ser variables, desde la desinhibición de la foliculogénesis hasta la acción más directa, generación de fibrosis, alteración de la vascularización cortical, etc. El año pasado la Sociedad de Reproducción publica una guía muy esperada, de muchísimo trabajo, donde reafirma y reordena esquemas de tratamientos quimioterápicos en alto riesgo de falla ovárica, en riesgo intermedio o en riesgo muy bajo, o riesgo indeterminado. Generalmente los de riesgo más alto son aquellos en los que están comprometidas la irradiación total pelviana o de todo el cuerpo, o las que incluyen los agentes alquilantes como la ciclofosfamida, los regímenes con ifosfamida, imbustina y ciclofosfamida. ¿Dónde los encontramos? Bueno, así se clasifican en general en las patologías. Las patologías, por ejemplo, como la leucemia linfoblástica aguda, el tumor de Wilms, tiene un esquema
donde pertenece al bajo riesgo. Luego tenemos patologías como el sarcoma de Ewing, les cuento los que son frecuentes, los linfomas no-Hodgkin o los tumores del sistema nervioso central o el hepatoblastoma, que tienen un riesgo intermedio, pero ojo, miren esto, entre el 20 y el 80%, no es lo mismo un 20 que es más cercano a un 75%, que ya estaría como casi de alto riesgo. Pero sí hay patologías que tienen esquemas que indefectiblemente tienen un alto riesgo de entrar en falla ovárica. Eso es cuando necesitan una irradiación total pelviana, cuando tienen una quimioterapia muy agresiva para trasplante de médula o para enfermedades de Hodgkin, por ejemplo. Esto es algo muy importante que quiero marcar, porque no es solamente quedarse ahí. Cuando uno tiene que individualizar el tratamiento y el riesgo, uno se tiene que tomar la molestia de hacer esto. Hay dos sistemas para establecer el riesgo en esta población, o sea, no es solamente, bueno, tiene un linfoma, un Ewing, o tiene un sarcoma, no, uno tiene que hablar con el oncólogo, le tiene que pasar el esquema que va a recibir, y uno tiene que tomarse el trabajo de evaluar realmente la carga de medicación y la carga equivalente a la ciclofosfamida o al agente alquilante, y con eso normalizarlo a un sistema para establecer el verdadero riesgo de ese paciente. Entonces, hay dos sistemas, uno es el agente alquilante de dosis, de un score, que se hace, que yo particularmente no lo uso, y yo uso hacer la equivalencia de las drogas a la ciclofosfamida. Uno después, digamos, es fácil, uno multiplica la dosis por un índice, ese índice le va a dar la dosis equivalente en ciclofosfamida, uno realiza la suma y con eso ve en qué rango le quedaría de riesgo de ese paciente, sabiendo que la ciclofosfamida o los agentes alquilantes es dosis acumulativa. Y con eso uno establece el riesgo. Esto es muy importante y uno lo tiene que hacer y tiene que tomarse el trabajo de identificar el riesgo de cada paciente. Con respecto a la radioterapia, bueno, sabemos que la radioterapia tiene en niños y no solamente es en niños, en los ovarios, sino también en el campo uterino. Y que cuando uno quiere medir esto, es muy difícil la medición en algunos casos, esto quizás sabe más Romy que nos va a decir después, pero veamos que el patrón de la antimuleriana en lo que es la primera infancia y adolescencia, es un patrón que tiene sus movimientos y que hay que saberlo interpretar en este contexto. El valor predictivo de esto, en la antimuleriana, puede ser que sí, que en algunos casos, en las prepuberales, con una hormona no detectable pueda tener un valor predictivo, si esto además está sumado con un retraso puberal o como una falta de progresión a la pubertad, como efecto adverso, y en las pospuberales, uno tiene que saber que en posquimio la reducción de la antimuleriana nos hace pensar a nosotros que ese periodo reproductivo va a estar disminuido y que existe una ventana de oportunidad para tratarlos después. En esta misma guía empieza a esbozar qué es lo que nosotros podemos ofrecer a los pacientes antes de que comience su tratamiento oncológico. Entonces, conocemos que existen estrategias como la estimulación de la ovulación para la criopreservación de los ovocitos, la transposición ovárica, considerar en algunos casos del GnRH, después lo vamos a ver, y la oforectomía o la toma de biopsia para la criopreservación de tejido con el trasplante posterior. Es importante este concepto también que introduce Dolman también este año, en este contexto, donde habría un esquema para la preservación de fertilidad y otro concepto que tiene que ver con las estrategias para la restauración de la fertilidad, donde en uno voy a necesitar asistencia a técnicas de reproducción asistida para una fertilización extracorpórea de aquellos ovocitos que yo congelé, y por otro lado voy a necesitar unas condiciones de seguridad para el trasplante del tejido que yo previamente criopreservé. Entonces la fertilidad es un tema influenciado a largo plazo, digamos, es una dificultad o es un tema para pensar a largo plazo, que está influenciado por pequeñas decisiones que hago a muy corto plazo y rápidamente. Bueno, quedó un poco desajustado acá. Así que les quiero contar algunas cuestiones características de cada una de las estrategias. La primera, la que conocen, es la criopreservación de óvulos. O sea, tenemos varias experiencias, una práctica habitual para quienes hacemos reproducción asistida. Lo que pasa es que se necesita tiempo, la paciente está estimulada durante 10, 12 días, se requiere un tratamiento de alta complejidad posterior, no se prefiere criopreservar embriones, sí los ovocitos, por la capacidad que nosotros tenemos de poder deshacernos de esos ovocitos. También es importante saber que la cobertura
de la Ley Nacional de Fertilización Asistida que garantiza la accesibilidad para estos casos. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de los resultados de estas pacientes? Bueno, en pediatría, acá hay una nueva revisión que se publicó en el Lancet este año. No se identificaron aún estudios de cohortes prospectivas de recién nacidos vivos en pacientes posmenárquicas sobrevivientes a cáncer que realizaron criopreservación antes de los 20 años. Solamente existen 2 mujeres reportadas como casos únicos a los 20, que criopreservaron a los 20 años. No a los 13, no a los 14, no a los 15, sino a los 20 años, de los cuales las 2 necesitaron tratamientos de alta complejidad, de las cuales las 2 generaron embriones y una sola logró el embarazo. O sea, las guías internacionales sí reportan recién nacidos vivos del cáncer, pero luego de los 25 años, cuando guardan ovocitos. O sea que adolescentes posmenárquicas no tenemos 2 casos después de los 20 años. Esto es poco. Para esto uno tiene que asumir riesgos. Hay pacientes que no pueden esperar, hay pacientes que quizás estos 10 días o 15 días les están involucradas la sobrevida libre de enfermedad y los marcadores pronósticos. O sea que hay que tener en cuenta esto, sumado a la inestabilidad clínica que tienen en estas pacientes. O sea, hoy una paciente con un linfoma o con un cuadro de un linfoma no Hodgkin en tórax, por ejemplo, o que tiene mucho grado de impregnación, someterla a una estimulación, bueno, a veces no solamente le agrega morbilidad en algunos casos, rogando que no complique, ¿no? Pero digamos, su propia enfermedad además puede tener una respuesta bastante variable. Así que hay que tener mucha atención. Con respecto al tratamiento médico, la GnRH tiene resultados conflictivos, es algo que en general se los da porque tiene pocos efectos adversos, pero no es algo recomendable como estrategia única de preservación. Sí se sabe que en poblaciones, de hecho se usa para cáncer de mama, hay una menor probabilidad de que desarrollen insuficiencia ovárica en aquellas pacientes que lo desarrollan y que sostienen las menstruaciones después, posterior a su tratamiento, en aquellas que lo utilizaron. Pero es muy difícil establecer el efecto sobre la fertilidad y la protección que tienen. Sí tiene cosas buenas, por ejemplo, en pacientes que no se tienen que anemizar, evita anemizarse, es reversible, la sintomatología hipoestrogénica se puede solucionar con terapias ADVAC, así que, bueno, es algo que no es problemático. Con tejido ovárico ahora vamos a hacer como un paréntesis y vamos a hablar de tejido porque es la principal indicación en todos estos casos. Es un procedimiento que es corto porque la paciente solamente se somete rápidamente a una cirugía, una laparoscopía. Sabemos que es eficaz porque hay nacidos vivos con esto. Hay mucha cantidad en poco material guardado de reserva ovárica y sabemos que puede recuperar su función hormonal sin problema. Consta de 3 pasos. Primero la obtención del material, luego un periodo donde se acondiciona, se procesa y se criopreserva y se guarda, y luego el momento del trasplante, que son 2 momentos temporalmente diferentes con indicaciones propias, ¿sí? Lo más importante de esto, y que se los cuento, el que lo sabe mejor y el que no lo sabe se los cuento, nosotros en el hospital, este programa está bajo la gobernanza del INCUCAI, y nosotros hemos presentado la autorización para realizar, nosotros somos un hospital que realiza trasplantes, y preguntando al INCUCAI, el INCUCAI entiende que el trasplante de tejido ovárico forma parte de su gobernanza. Así que debimos hacer toda la presentación pertinente con la documentación para que nos habiliten como centro para realizar trasplantes, porque no se pueden hacer por fuera del INCUCAI. ¿Esto es por qué? Porque más del 50% de los trasplantes de tejido ovárico han logrado la concepción en forma natural, sin necesidad de una técnica de reproducción asistida. Y esto es algo importante y súper relevante para aquellos que realizan estas prácticas, tanto en hospitales como en centros de reproducción. Es una técnica que ya por suerte ya está establecida, es una técnica eficiente, es una técnica restringida muchas veces por defecto en prepuberales, en aquellas pacientes con alto riesgo esterilizante. La misma guía nos dice que también se extrapola a pediatría, que solamente tiene que estar reservada para pacientes de alto riesgo y que se debe realizar en un contexto donde se realice otro tipo de cirugía de curación, el momento del atesoramiento, ¿sí? Y que en ese momento, en pacientes que van a recibir irradiación pelviana, se tiene que hacer la apexia y la toma de tejido.
En abril de este año participé en un curso que se realizó en la sociedad nuestra, en ESHRE, que es la sociedad europea, y acá realmente fue sobre solamente tejido, y acá fue muy importante. Les traje el slide, creo que uno de los más importantes, de Michael Wolf, que es uno de los encargados del Fertility Protect en todo lo que es Alemania y Austria, y comienzan ahora a cuestionar la cantidad de tejido que debe ser tomada, de tejido ovárico, ¿sí? Porque están empezando a haber situaciones no deseadas de la toma de tejido. Entonces, él lo que dice es que hay consecuencias endocrinas, hay consecuencias de desarrollo, hay consecuencias de fertilidad por esta toma masiva de hacer una oforectomía unilateral, ¿sí? Entonces, hay una tendencia que se fue dando sobre todo en los últimos 7 u 8 años, donde las tomas de biopsias de los tejidos fueron cada vez menores. Entonces, él lo que propone es, cuando los pacientes tienen muy bajo grado, directamente no hacer nada, que siempre la primera opción es hacer la criopreservación de óvulos, que cuando esto no se puede dar, solamente los pacientes, es tan importante establecer el riesgo de esterilidad del paciente, porque es lo que te va a definir cuánto tejido tomar, en qué paciente. En pacientes donde el riesgo es intermedio, hay que tomar la mitad de uno de los 2 ovarios, y cuando el riesgo realmente es casi absoluto, total, tomar uno de los 2 ovarios, ¿sí? Esto es muy importante. Otra de las características que tienen es la tasa de reutilización en general de los pacientes del material guardado, que esto no llega a superar el 8% en todas las series. Nuestro hospital tiene una tasa de reutilización del material guardado del 6%, o sea que estamos muy parecidos al resto del mundo. La gente no utiliza lo que va a guardar después, y esto es multifactorial. Después, si tenemos tiempo, lo hablamos. La evidencia con respecto al tejido ovárico hoy en pacientes pediátricas, ¿qué es lo que sabemos? Hay en total en el mundo, contando con los adultos, es muy difícil segmentar la población analizada. 7.800 toma de tejido y guardado. Hay solamente 285 trasplantes realizados en el mundo, de los cuales resultaron 200 nacidos vivos. Esto tiene un registro, hay un registro de al menos 9 mujeres con 14 recién nacidos vivos que han guardado tejido antes de los 25 años, ¿sí? Hay poco dato segmentado por edad porque está todo como muy mezclado. Y hay solamente 2 recién nacidos prepuberales, de tejido prepuberal, en patología que no es oncológica. O sea, volvemos a tener muy poco dato de lo que pasa en esta población después. Los riesgos potenciales, ¿cuáles son? La falla iatrogénica, y todo lo que tenga que ver inherente a la hemorragia y las complicaciones intraoperatorias. Cuando nosotros tenemos que colocar el tejido, ¿qué tenemos que ver? Bueno, los criterios de elegibilidad, las técnicas quirúrgicas. Sabemos que la concepción, esto quiero ir rápido porque si no vamos a estar mucho tiempo, la concepción espontánea versus FIV, hay mayor cantidad de concepción espontánea y menos probabilidad de aborto cuando se hace el trasplante de tejido. Por eso la injerencia que a nosotros nos marcó el INCUCAI con respecto a esto, hay una restitución endocrina y una sobrevida aproximadamente de 5 años. Y con respecto hay un riesgo particular que siempre se habla, que es el riesgo de reseeding. Acá tenemos catalogados por distintos tipos tumorales cuáles son aquellos donde nosotros podemos encontrar enfermedad tumoral metastásica dentro del ovario en forma inadvertida. Nosotros sabemos que acá que hay estos cuatro enfermedades tienen alto riesgo de tener comprometido el ovario, y cuando uno tiene comprometido el ovario es un ovario que no va a poder trasplantar después. Entonces uno se tiene que valer de otras estrategias alternativas como el senotrasplante, la maduración in vitro o las estructuras tan buenísimas que se están diseñando últimamente de ovario artificial. Con respecto a los sitios quirúrgicos, sabemos que pueden ser de 2 maneras, ya sea la trasplantación del tejido sobre el ovario previo, o bien sobre la realización de un bolsillo peritoneal, y esto es lo que les decía que es muy importante. Han concebido, más conciben en forma espontánea de las trasplantadas, mayor es la cantidad de pacientes que tienen hijos recién nacidos vivos cuando son concebidos en forma natural y no por IVF, y abortan menos.
casi la mitad abortan menos de la mitad con respecto a los que son el IVF. Parece que les va mejor sin nosotros que con nosotros a los pacientes trasplantados. Lo mismo la longevidad, y con respecto a la recaída, estas son las alternativas de ovario artificial, maduración in vitro y la maduración ovocitaria. ¿Qué pasa? ¿Por qué en prepuberales nosotros podríamos pensar de que no estarían dadas las condiciones? Bueno, sé que hay muchos estudiosos de tejido acá, pero lo que sí sabemos es que no es igual el tejido prepuberal que el tejido pospuberal, que hay un enlentecimiento en la foliculogénesis, en la adquisición de la competencia meiótica y funcional en el desarrollo. Esto además histológicamente se ve con alteraciones, con núcleos anormales de los folículos primordiales, o con vesículas germinales muy diferentes, y hay una alta tasa de atresia en esos folículos que se ve, ¿sí? Entonces uno podría llegar a pensar que esto no es igual a un ovario ya en ciclo, un ovario que está ciclando. Sin embargo, se ha logrado en modelos animales un desarrollo de foliculogénesis completa, de fertilización y hasta descendencia. Estos son los dos casos reportados de tejido trasplantado en prepuberales, ¿sí? Uno lo hizo, bueno, Isabel de Menesteres, que es del equipo belga. Isabel fue una de las primeras pioneras que hizo el trasplante uterino trasplante de tejido en adultos. Esto es una anemia falciforme de una chica prepuberal, tenía 13 años, o sea, premenárquica, tenía 13 años, no es un ovario de 8 años, un ovario de 7 años, tenía 13, estaba perimenstrual la chica, pero sin embargo se consideró premenárquica. Queda estéril con fertilidad, con falla ovárica comprobada, y luego vuelve para deseo de trasplante. Y en estas pacientes, en esta paciente se la asistió, se la trasplantó y tuvo su concepción natural. El caso diferente de Dinamarca con Andersen fue diferente, también fue para beta talasemia, era de una chica más jovencita, de 9 años, y acá requirió de una técnica de IVF, y lo que él destaca son 14 años de guardado de tejido. Sin duda son dos casos fascinantes, pero son dos casos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que pensar en tejido ovárico, tanto en prepuberales como pospuberales, tenemos que tener este equilibrio entre el objetivo nuestro, que es la restauración de la fertilidad, y todos los riesgos que están asumidos con la propia técnica. Este es un trabajo de Heidi Mertes, que si los que han tenido participado en alguna charla que he dado, siempre lo traigo porque me parece fascinante, es una bioticista, pero es muy bueno este trabajo, ya tiene sus años, pero ella establece esto, que hay un impacto en lo que uno hace, ¿no? O sea, en esta serie de casos de childhood que vimos, el del New England, que después se continúa, sabemos que la oforectomía unilateral antecede, digamos, en 7 años, anticipa en 7 años la menopausia. Hay otros trabajos, como el de Letourneau, que también muestran lo mismo, diciendo que la oforectomía unilateral alcanza la menopausia más temprano. Entonces, si bien no afectaría el potencial reproductivo, sí la duración del periodo fértil. Pero esto solamente contando con la oforectomía. Si a esto encima le agregamos una quimioterapia agresiva, bueno, podríamos estar en un riesgo que todavía no está evaluado. Sin embargo, como estamos hablando de que el periodo se acorta, cuando uno ya completó su tratamiento, empieza a aparecer este concepto de ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es el tratamiento o el seguimiento, ni bien el paciente termina con su tratamiento oncológico. Esto le va a permitir tener un control y un seguimiento de cómo es su estado reproductivo, ¿sí? Y ver si hay una alternativa para proponerle después de su tratamiento. Con respecto a las PECsias, quiero completar con dos cosas importantes. Una es la PECsia del ovario. Sabemos que hay casos reportados, sin embargo, no demostró ser significativa esto. Digamos, el 50% le va bien y el 50% no le va bien. Y que sí, las PECsias del ovario, que es la colocación y sacada del ovario del campo radiante y colocar el ovario
digamos, en el abdomen superior, fuera del campo radiante pelviano, esto hace que se reduzca el riesgo de la llegada de los rayos. Siempre hay que hablar con el terapista para ver cuánta es la carga de lo que va a recibir. Quiero compartir con ustedes algo recontra novedoso que nuestro hospital hizo, que lo hizo en adultos, pero esto está hecho ya, este año se hizo y se reportó en Colombia a través del equipo de René Pareja, que es uno de los, digamos, es un cirujano oncológico, que es la transposición uterina en prepuberales. Yo les voy a mostrar acá lo que nosotros hicimos en una paciente, ya hicimos dos, uno en enero de este año y otro en octubre, de pacientes que iban a recibir radioterapia pelviana, y lo que se realizó es el traslado del útero hacia la pared abdominal superior. El paciente, lo que, digamos, esto lo hace un equipo de oncológicos muy, muy avesados en técnicas quirúrgicas, que ha adquirido en todo lo que es la esqueletización de los vasos vasculares uterinos, sobre todo con el entrenamiento que tienen para los cánceres de cervix, en las traquelectomías, que es la cirugía para preservación de fertilidad y de conservación en cáncer de cuello, y lo que hacen es desinsertar, hacer todo, digamos, una disección de todos los vasos y una desinserción del cuerpo uterino para colocarlo en el abdomen superior. La paciente recibe su radioterapia y luego se desciende el útero y se vuelve a conectar con la cúpula vaginal que quedó. Esto fue el equipo liderado por el doctor Odeto y el doctor Sadi en el hospital, de una paciente que nosotros previamente habíamos hecho una criopreservación de tejido y una criopreservación de ovocitos, una paciente de 27 años, y acá yo les quiero mostrar un poco, no sé si llegan a ver la imagen, esto es el útero que está totalmente desinsertado, este es el hígado, y acá ven el cuerpo uterino, el cuello y los dos ovarios en la pared posterior. Entonces, a través de una técnica laparoscópica, que se hace como toda una técnica como de traquelectomía, se desinserta, se cierra la cúpula vaginal y se eleva el útero, este es el cuello, y los dos ovarios se eleva y se pexia en la pared superior. Esta paciente recibió su radioterapia y luego de su radioterapia se desinsertó el útero y se volvió a colocar dentro de la cavidad pélvica y se anastomosó con digamos, con los vasos, se hizo la reanastomosis y se conectó con la vagina. Y la paciente menstrua normalmente. Esta es la fijación, no sé si ven acá los puntitos. ¿Ven? Así que bueno, la verdad que esto es el logro del equipo oncológico aplicado a una estrategia más de preservación de fertilidad. Estoy súper contenta con todo esto, pero bueno. Bueno, entonces, dentro de los prepuberales y pospuberales podemos asignarle una más. Criopreservación de óvulos, en las pospuberales, tejido, pexias y tratamientos médicos. Esto se hizo en prepuberales también, en una chiquita de 4 años en Colombia, como les dije al principio. Otra de las innovaciones también es el concepto de que uno puede ir combinando, que las estrategias se van combinando, que yo puedo dar agonistas, puedo hacer una estimulación ovárica después de una toma de tejido, y que además después puedo pexiar ese ovario, y que además después puedo utilizar, puedo transponerlo, y que además puedo utilizar agonistas durante la quimioterapia. Entonces, esto es como el símbolo de parar un poco la pelota, de ver un poco realmente que tengo riesgos, tengo algunos beneficios, y tengo también técnicas que están empezando a tener resultados. Y siempre cuando yo veo un resultado, tengo que mirar en mi proceso anterior y ver en dónde tengo que hacer el reajuste. Y esto es un poco lo de parar la pelota. Voy a terminar con dos trabajos muy importantes, que es este del Lancet de este año, donde hace recomendaciones a través de GRADE, que es un sistema de asesoramiento según el desarrollo de la evidencia, tanto para qué hacer con cada técnica en cada indicación, como en los aspectos bioéticos. Ellos lo que recomiendan es la cría de ovocitos en posmenárquicas. ¿Qué cosa? Bueno, promover la toma de decisión compartida, documentar esa decisión. No es nos ponemos de acuerdo en el consultorio. Eso tiene que estar documentado, que el paciente recibió y qué tipo de información recibió, y tiene que estar firmado. Y ahora vamos a hablar de consentimiento informado, que es diferente para el adulto que para el chico, pero tiene que estar documentado eso. La paciente tiene que saber todo, los riesgos, los beneficios, los daños, los costos, la logística. En este caso, nosotros no tenemos, pero bueno, en otros sistemas es el tejido el que viaja, por ejemplo, de un lado al otro, y hay centros en que centraliza el guardado de tejido.
Después es muy importante identificar el riesgo de esterilidad. Si nosotros no sabemos el riesgo del paciente, no tenemos derecho a indicarle absolutamente nada, y ese riesgo tiene que estar documentado. Con respecto a la crío de óvulos también hay que saber los potenciales, pero sin embargo, ellos dicen que al final de todo los potenciales beneficios superan los riesgos en este grupo etario, en aquellos pacientes con alto riesgo esterilizante, ¿sí? Bien. También que no hay que realizarlo en pacientes con único ovario, en pacientes que han quedado con un solo ovario por su patología, ojo, no tocarlo ese ovario, no hay que hacerle nada, excepto si la patología que tuvo tiene un riesgo de recurrencia mayor. Por ejemplo, la patología borderline, ¿sí? Con respecto al tejido ovárico, segmentar bien las indicaciones de atesoramiento y de transferencia, en premenárquicas como opción casi exclusiva y en posmenárquicas sin otros métodos posibles. Bien, los riesgos tienen que estar, hay que reducirlos, tiene que ser todo en un mismo acto quirúrgico. Y hay que tener en cuenta la muy escasa evidencia en premenárquicas, y en esto es éticamente compleja la toma de decisión, porque muchas veces no es el paciente que decide, sino es un otro, que son los padres o tutores. La recomendación para el tejido ovárico no es fuerte, es una recomendación moderada en posmenárquicas en casos de altísimo riesgo esterilizante. Ojo con eso. Bueno, y que el trasplante solamente tiene para fin reproductivo y no como inducción hormonal. Con respecto a la oforopexia, sabemos hay que incorporarlo, hay que consultar al radioterapista para el alcance de la dosis, y también hay que pensar en la uteropexia, ¿sí? Y el manejo de la oforectomía unilateral, como les comenté. Bueno, disculpen que está muy chiquitito, pero si después lo pueden ver, se toman un tiempo, está bastante gráfico. Acá te dicen, bueno, ¿qué pasa con las pacientes con una oforectomía unilateral, con baja dosis de alquilantes o con altas dosis de alquilantes, sea postpuberal o prepuberal? Solamente recomiendan en forma fuerte, strong, asesorar por riesgo, por información. Sin embargo, en aquellas pacientes para criopreservación de óvulos, solamente recomiendan como strong en pacientes postpuberales de alta dosis alquilante. El resto, la de la recomendación para crío de óvulos, es moderada. Pero acá me llama la atención. Cuando yo tengo que sacar tejido en este grupo de pacientes, no hay ninguna strong, o sea, no hay ninguna recomendación fuerte en esto. Solamente moderada cuando yo digo que hay alto riesgo de usos de alquilantes, ¿sí? O de irradiación, o trasplante de médula ósea. No está recomendada con baja dosis y dosis mediana. No está recomendada. Ni en postpuberales ni prepuberales. Y dejar al ovario tranquilo si no tiene riesgo de recaída, ¿sí? En aquellos que quedaron con un solo ovario. Y la apexia cumple casi con lo mismo. Con respecto a la complejidad ética, es el segundo trabajo, y con esto yo ya termino, porque creo que ya estoy en hora. Sabemos que la complejidad ética en la toma de decisión tiene 3 puntos importantes en este grupo poblacional. Uno es que es todo un proceso de toma de decisión, que esa decisión es compartida, y que tiene que haber consentimiento y asentimiento informado. Lo segundo es que recién estamos teniendo algo de información de estas técnicas. Yo creo que se largaron a hacer un montón de procedimientos que no estábamos muy seguros qué futuro tenían. Así que hay que tener cuidado con esto. Desde el punto de vista bioético es importante. Y otro es el uso post-mortem de las gametas, que yo he tenido padres, pacientes, novias, que han buscado el uso post-mortem de esas pacientes que ya no están y que han guardado sus gametas. Y ese es un debate ético muy interesante. Siempre en la toma de decisión hay que respetar los principios de autonomía del paciente, para que sea el paciente el que decida su mejor opción, de beneficencia, que se aplica sobre el máximo beneficio del paciente pediátrico, de no maleficencia, que es el mínimo riesgo al paciente pediátrico, y la justicia distributiva, que en este caso me parece que es representativo, la accesibilidad a los tratamientos. Para volver al trabajo de Mertes, es importante esto, que ella cuestiona el mantra de la única opción, donde en prepúberes, ante tratamiento esterilizante, la única opción es el tejido ovárico. Ojo con eso, porque hay otras opciones, y creo que el tema de la ventana de oportunidad posterior al tratamiento es una herramienta que tiene que ser optimizada, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con el mensaje de esperanza versus un mensaje ansiógeno para todo esto. Y hay que tomarse el tiempo para las decisiones. A veces no lo tenemos, pero es importante contar con este tercer tiempo. Este es un ejemplo que les traje acá, es una exposición que di en marzo en la Universidad de Northwestern.
sobre oncofertilidad en Argentina, pero es interesante que nosotros repartimos y tenemos los mismos índices. Tenemos un 6% de pacientes que vuelven. En el medio hay muchos pacientes que no regresan, y en el medio hay una pérdida de 1 de cada 4 pacientes que, una vez asesorados, no realizan el tratamiento. Y uno, cuando va analizando, va viendo que hay situaciones locales y personales en el sistema de salud que se ofrecen como barreras en términos de accesibilidad y efectividad en la asistencia. Y haciendo un buen diagnóstico de esto, uno puede tomar buenas medidas también. Entonces, una de las medidas que hay que tomar, creo, para facilitar este flujo de pacientes, de que el paciente acceda al tratamiento y que después de que acceda al tratamiento utilice sus propias gametas y tenga su propio beneficio, tiene que ver con una educación médica continua, con información accesible, con promover conexiones entre distintos tipos de trabajo, y no solamente locales, sino a nivel internacional. Y generar figuras que se describen como navigators, en nuestros casos a veces son los fellows o los propios médicos, que se encarga del paciente en forma personalizada y lo va llevando en cada momento de cada etapa de su proceso de tratamiento. Estas son algunas de las redes que tienen distintos objetivos. Estas redes, la red danesa, el FertiProtect y el OncoFertility, que es el americano, tienen distintos objetivos, pero funcionan muy bien integrados en forma sistémica, en red, cada uno con sus objetivos. Algunos objetivos educacionales, otros objetivos de asistencia y otros objetivos más de logística. Los invito a todos el viernes que viene, entonces, porque esta es una de las cosas que nosotros hacemos como elemento de networking internacional. Tuvimos 3 eventos. El primer evento estuvo Klaus Andersen disertando con nosotros. El segundo evento estuvo Matteo Lambertini, y el viernes que viene está Molly Mobarek, que es la encargada de la Universidad de Northwestern de los programas de preservación en niños, que nos va a acompañar. Realmente lo tenemos desde el año pasado, también como evento internacional, y realmente es algo fantástico tener de primera mano gente que participe de tal nivel, aportando su experiencia y aportando datos, y tener la posibilidad de discutir con ellos. Así que, si quieren, los esperamos. Este es mi equipo de trabajo, y bueno, y con esto me despido. Espero no haberme ido mucho en el tiempo.